Claro, Mm. y sí, por precaución Sí. no queda otra. No queda otra. Bueno, ¿cuántos vamos? Ah, no se han sumado mucho. Consultando por los resultados del trabajo práctico número del B, pero que lo suban, las consultas van al foro, los resultados que se pueden dar son, contesto preguntas si la profe me autoriza del trabajo práctico que resolví. Los casos que ustedes tienen para trabajar, suban las consultas al foro y se contestan por ahí, porque no sabemos si todos los resolvieron. Preguntan Claro. por el segundo de estándares. Sí, sí, tal cual. Tienen que usar el foro para esto, porque además cada uno los van resolviendo en distintos momentos, de acuerdo al tiempo de cada uno, entonces, sí, después cuando se haga la revisión final, previo parcial o algo así, pero ya tiene que estar todo hecho y las grandes dudas ya sacadas, porque si no llegan con un montón de dudas al final. Para que estaba muteado. ¿La fecha del parcial, Bea, se modificó o quedó el mismo día? No, 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 no se modificó, porque la superposición que se daba con estadística, si mal no recuerdo, la iban a resolver con la Ah, profesora de estadística, porque nosotros ya lo habíamos corrido, ese segundo parcial ya lo habíamos corrido en la planificación. está bien. El otro día Alicia confirmó que ya habían resuelto con estadística el cambio. Ah, Sí, bueno, sí, sí, buenísimo. habíamos quedado en eso. En la planificación que tienen subida, con Fernando ya ajustamos el día martes y jueves que estaba desfasado. Las fechas son las mismas, pero Claro, ajustamos ese pedacito que había de días, el nombre del día, digamos. claro, sí, 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 yo no me había dado cuenta de eso. Me acordaba que lo habíamos, justamente eso lo habíamos corrido, pero tuvimos que volver a hacer y ver que no había problemas en correrlo algún día para adelante, pero no había percatado de que el día no era el día. Ay, está María Rosa diciendo algo en el foro. Bueno, empezaremos un poco. Bueno, pues, vamos a arrancar con la clase de hoy, porque ya hay una buena cantidad de los que han sido cumplidores y han estado en horario, así que vamos a respetar el horario de los que ya están, y se irá sumando alguno más, como siempre. Bueno, a ustedes se le había subido al Mood, se había avisado que ya tenían una clase grabada para ver, ¿sí? Y material, PowerPoint y capítulo y demás, del tema que empezamos a partir de hoy. ¿Sí? En la clase grabada, porque tienen más de una clase grabada para iniciar en este tema, la primer clase que tienen del contador Pérez Baquer, que quedó grabada del año pasado, tienen una clase fantástica para que puedan ustedes distinguir muy bien para qué sirve la contabilidad de costos en un sentido o en otro, ¿sí? Porque hasta lo que ustedes rindieron en el parcial de la otra semana, y del recuperatorio, de los que se fueron al recuperatorio, lo que han estado rindiendo ahí y lo que han estado viendo hasta ahora, que se agregó determinación de costo, pero sobre base predeterminada estándar, siempre ha sido, en definitiva, determinar el costo unitario de el objeto de costo que corresponda. ¿Sí? Con distintas formas de hacerlo, según era órdenes o sea proceso, según usaban datos históricos o reales, o según usaban como datos algo predeterminado, pero siempre el objetivo fue determinar el costo unitario de una orden, de un producto,
de los productos que se hicieron en un proceso durante un determinado tiempo. Ese siempre fue el objetivo. Y ese fue el primer objetivo porque es casualmente el primer objetivo de la contabilidad de costos. Que podamos aprender a determinar el costo unitario de cualquier objeto de costo con la finalidad de ayudarle a la contabilidad patrimonial en la evaluación de los inventarios cuando la contabilidad patrimonial lo necesite para hacer justamente la tarea de evaluación de inventarios. En esa primer clase grabada que tienen está muy bien explicado, porque inclusive Mauro se tomó el trabajo hasta de ponerle las resoluciones técnicas en las cuales se basa la metodología que utilizamos, denominada como integral, ¿sí?, o tradicional, en los fundamentos de por qué costeamos las órdenes o los procesos, y en definitiva los objetos de costo, de la forma que lo hicimos. No era antojadizo, sino que las normas contables nos orientan en cómo lo tenemos que hacer. Lo único que hicimos nosotros acá es aquel dato que en la contabilidad, en las dos contabilidades anteriores que ustedes vieron y que terminaron armando balances, tenían como un dato de costo del material, del costo de la mercadería, del costo del producto terminado. Acá ustedes aprendieron a calcularlo dentro de la propia empresa. No que sea un dato que alguien les da, sino que un dato que ustedes tengan que calcular en una empresa que hace transformación. Fíjense que podríamos decir que poco hemos hecho. Porque en las contabilidades anteriores decía, el costo es, y ustedes tomaban ese dato y armaban el estado de situación patrimonial, evaluaban los bienes de cambio con ese dato que les daban. Nosotros ahora les enseñamos a ustedes cómo obtienen ese dato. Cuando lo tienen que calcular, ¿cómo lo tienen que calcular? Que no es lo mismo que una empresa sea por órdenes, que sea por proceso, que se utiliza datos históricos, que se utiliza datos predeterminados, pero en definitiva lo que aprendieron es a calcular ese dato de costo que antes se les daba como dado para que ustedes pudieran armar un balance general. O sea que cumplimos hasta acá con el primer objetivo de la contabilidad de costos. Nos queda empezar a partir de hoy a ver cómo hacemos con todas esas mismas empresas y esos mismos datos de costos, cómo hacemos para manejar esa información ahora para que le sirva internamente a la empresa y tomar decisiones. Porque no es que estamos hablando de otra empresa, es la misma que por un lado te necesita saber cuánto le cuesta algo para evaluar el inventario y después cómo usa esos datos de costo para tomar decisiones. ¿Sí? Este es el primer planteo que les quería hacer para ver si de lo que ustedes han visto de esos videos, esto es lo primero que tiene que quedar claro. Estamos hablando de la misma empresa con los mismos costos, lo mismo. Porque cuando agarramos una empresa y le miramos la historia, tiene eso. Ahora, con eso, ¿cómo hacemos para darle el dato de cuánto le cuesta algo para evaluar el inventario? Y cómo usamos exactamente eso mismo para darle información que le sirva para gestionar la empresa. Y ahí entramos en esta segunda parte que arranca con lo que es metodología de costeo. Y ahora sí me gustaría saber si esto más o menos les quedó claro como el paraguas más grande para saber dónde estamos ubicados y qué vamos a hacer de aquí en adelante, es qué dudas han encontrado o algo que les puede haber llamado la atención, algo así de lo que ustedes han visto en estos videos. Y que tengamos que aclararlo acá. Profe, en el caso del costeo integral, bueno, yo vi la clase de Pérez Baqueri y bueno, él hace referencia, ¿no?, a lo que es el costeo integral, pero no habla nada del periodo de puesta en marcha. En ese caso, ¿sería igual que como lo dice la RT? ¿La puesta en marcha de qué sería, Roberto? De la puesta en marcha de un producto, para la evaluación de un producto, porque la RT dice, además de lo que había dicho Pérez Baquier, que se toma en cuenta la materia prima directa, mano de obra directa, los costos indirectos, se le resta a las sociedades
Pero bueno, la RT también dice que si hubiera un periodo de puesta en marcha, se deben sumar esos costos de tal periodo, y si que hubiese alguna venta, en ese periodo se debe restar. ¿Eso sería igual? A ver, el tema es el siguiente. Esos costos de la puesta en marcha que vos decís, son sacrificios económicos necesarios para ese producto que están poniendo en marcha. Sería así el análisis. Si es así, son costos que debe asumir ese producto. La única precaución a tener en cuenta cuando decimos puesta en marcha, que en esa puesta en marcha o en ese puede haber tareas de investigación, tareas de diseño de ese producto, de investigación de mercado donde colocar el producto, de diseñarlo, de darle el color, de darle la forma, de darle el aroma, si fuera, no sé, un perfume. O sea, hay toda una tarea previa de diseñar y conformar de qué se va a tratar ese producto. La única precaución a tener en cuenta en ese sentido, que puede ser que todos esos sacrificios económicos terminen siendo un activo intangible, porque es un costo que tenemos en una sola oportunidad, y no sería nada razonable cargarle todo eso al primer producto que hacemos, porque pobre, nos va a dar un quebranto de aquellos. Muchas veces, si en esto de la puesta en marcha que vos decís tiene que ver con esto de investigación, diseño, hacer el producto prueba y error hasta que realmente el producto sea lo que la empresa pretende, hay toda una serie de derogaciones y de uso de factores que generan costo. Puede ser, y sería razonable, que eso se active a través de una amortización, se vaya cargando al producto, pero en definitiva es un costo que tarde o temprano lo tiene que absorber el producto para el cual se sacrificó eso. No sé si es a esos costos de puesta en marcha a los que te estás refiriendo. Claro, claro, o sea, sería como los necesarios únicamente los que deberíamos cargar. Claro, lo que pasa que indudablemente cuando se hace, digamos, largar un producto al mercado implica que en algún momento se toma la decisión de un producto. Después se lo diseña, se dice de qué tipo de producto estamos hablando, con qué insumos, qué forma va a tener, o qué color, o qué aroma, si va a estar envasado en un pote, en un vidrio, si va a ser botella especial. Se diseña todo, entonces todo eso insume costos. ¿El costo de qué? De ese producto que se está pretendiendo en algún momento producirlo y largarlo al mercado. Lo que no sería razonable es que se le cargue todo de una sola vez, pero en definitiva es un sacrificio necesario que se va a ir prorrateando en el tiempo porque se definirá esta inversión en investigación, diseños y demás de este producto. ¿En cuánto tiempo la empresa prevé asumirlo? 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y oficia exactamente igual que una amortización. Pero es necesario para ese producto, sin lugar a duda, porque si no, no hubiese existido. El tema es en qué momento se lo cargo. Porque seguramente pueda aparecer en esta empresa un departamento de investigación y diseño, o investigación y desarrollo, un eslabón de la cadena de valor que tenga ese nombre, que se adjudicarán costos, y en la medida que apoye al sector de producción, irá al sector de producción. O sea, con el mismo esquema que ya hemos visto, exactamente el mismo esquema. Pero partimos de la base siempre de que debe ser un sacrificio económico, necesario, ¿sí?, para tal objeto de costo, y estaríamos en ese caso, fíjense, probablemente con una amortización, depreciación de esa inversión en investigación y desarrollo y diseño, que sería un costo directo de quién, no solamente del sector operaciones, sino del producto que se va a elaborar con eso, con todo ese estudio previo que se hizo. ¿Sí? No sé si era eso concretamente. Sí, era eso, era saber si eso. Sí. Los costos, si se dan porque son sacrificios económicos en una empresa, en algún momento tienen que llegar al objeto de costo. No hay duda. Porque cuando la empresa compra una máquina y un equipo, lo compra porque lo necesita para producir. Ahora no le cargamos completo el costo de esa inversión
a la primera tanda de productos. Lo desfasamos en el tiempo porque el beneficio que se va a obtener con el uso de eso va a ser en el tiempo, en un X cantidad de tiempo. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. La gran distinción entre el integral y el variable es que el costeo integral es aquel que sigue exactamente lo que las normas contables exigen como normas de evaluación para el armado de balances. Normas de evaluación internas, o sea, nacionales, como normas internacionales. Para que aquellas empresas que tienen centrales o sucursales en distintas partes del mundo, cuando hacen los balances, lo hagan en todos los lugares, siguiendo las mismas normativas, entonces puedan ser comparables, puedan ser complementarios, se puedan leer en todos los países sabiendo que estamos leyendo lo mismo. Por eso que la información hasta a terceros siempre está normatizada y tenemos que cumplir con esa normativa. Cuando nosotros empezamos a ver todo lo que era costo y a ver cómo determinábamos los costos, si era órdenes, si era proceso, cómo lo clasificamos, nunca hablamos de normas contables. Pero llegado este momento le tenemos que decir, todo eso que le enseñamos, que con los costos indirectos peleamos tanto, porque hay que hacer tanto para determinar las tasas y prorratear, y las bases de distribución, y la unidad de medida de la capacidad, ¿para qué hicimos todo eso? Porque tenemos que cumplir con la normativa para que el costo que determinemos realmente sirva a la contabilidad general para ese objetivo, para evaluar los inventarios. ¿Y qué pasa con el variable? Que es lo nuevo que aparece ahora. Toma en cuenta solo los costos variables. O sea, materia prima, la materia prima que va a ser variable, la mano de obra también, y los costos indirectos variables. Bien, ¿y para qué toma eso? Porque algo de eso hay, pero vos nombraste solamente todos conceptos de costos que tienen que ver con el área de producción, además. Variables, pero del área de producción, o del sector de operaciones, como la llamamos genéricamente. ¿Cuál es la pregunta que hizo, profesora? Porque hablamos del costeo integral, que en definitiva concluimos de qué es lo que ustedes ya aprendieron. Porque el costeo integral es que el producto, o el objeto de costo, se tiene que llevar todos los costos, sean fijos o variables, directos o indirectos, de producción. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros durante la determinación de costos? Exactamente eso. Le cargamos al objeto de costo todos los costos que eran directos y los indirectos, a través de las tasas los indirectos. Y tanto fijos como variables, porque le cargamos la materia prima variable, la mano de obra si era variable, y todo lo que era variable pero indirecto formaba parte de la tasa de costo variable. Pero siempre del sector de operaciones y de producción. Eso es lo que dicen las normas técnicas y eso es lo que hicimos. Ahora, como contraposición aparece el costeo variable. Entonces yo les preguntaba, ¿qué entendieron del costeo variable? Es la nueva herramienta que tenemos que empezar a ver a partir de ahora. ¿O no entendieron nada? ¿O qué pasó? ¿Nadie entendió nada de lo que es costeo variable? ¿Cuáles son las premisas? ¿En qué se basa?
Hoy no está la alumna que normalmente pregunta mucho, están todos en silencio. Chicos, yo no voy a dar la clase teórica otra vez, ¿eh? El jueves van directamente a resolver trabajos prácticos con lo que miren ustedes por su cuenta de ahora al jueves, porque ya dijimos que no íbamos a estar repitiendo lo que ustedes ya tienen en la plataforma. Bea, perdón ¿Sí? que te interrumpa. Ahí María José dice, ¿puede ser que sirva para la toma de decisiones, para la gestión? Sí, pero ¿por qué? Claro, yo también lo veo como algo más que se usa para información solamente interna de la empresa. Por ahí no tan de exposición a terceros. Por este tema de que si no nos daría siempre, bueno, la clase dice, siempre nos daría como que la empresa es poco rentable porque va a tener mucha pérdida. Mucha pérdida, porque ¿qué es lo que hace este sistema o esta metodología de costeo variable con los costos fijos? Y lo manda al estado de resultados. Los manda al estado de resultados automáticamente. Alicia hace un comentario y dice, se basa en el concepto de marginalidad, la incidencia de la variabilidad en la rentabilidad. Es una pregunta. Que se hace una pregunta. ¿Qué habrá querido decir con todo esto, Alicia? Sí, sí. La incidencia de la variabilidad en la rentabilidad. No, todavía no sabemos si es rentable. A ver, vamos a empezar un poquito. Hay algunos cambiaron en algo. Es correcto decir que los costos fijos, digamos, la premisa de este sistema es que los costos fijos no tienen absolutamente nada que ver con lo que la empresa haga o deje de hacer. Simplemente la empresa está armada, ¿sí? Tiene una estructura como para hacer algo. Si no hace nada, eso igual lo tiene y le está generando costo. Por lo cual, con esa excepción, quienes defienden el costo variable, dicen que los costos fijos son costos de simplemente estar, de estar preparado para. Y podemos estar preparados 6 meses sin hacer absolutamente nada y los costos fijos siguen estando, siguen existiendo. Si alquilo algo, tengo que pagar el alquiler, los impuestos los tengo que pagar, si tengo un sereno, le tengo que pagar, el consumo de energía por seguridad o por iluminación lo tendremos que pagar. O sea que hay una serie de costos que son fijos que siguen existiendo con independencia de lo que la empresa haga. Entonces, ¿cuál es la clasificación de costos relevante para aplicar esta nueva metodología? ¿Cuál es la más relevante de las que hemos visto nosotros? ¿Se refiere a cuál de las dos, el costeo integral o el costeo variable? Bueno, acá en el costeo variable, porque en el costeo integral ya lo vimos, es todo lo que ya vimos. Hasta lo que ustedes rindieron en el parcial, eso es todo costeo integral. ¿Sí? Ahora estamos en la otra metodología, y ya dijimos que el integral sirve para evaluar inventario, por eso determinamos el costo unitario de tal forma, eso ya está. Ahora vamos a que hay una nueva metodología que bien dijeron ustedes, sirven para información interna y para ayudar a la gerencia a tomar decisiones, acá María José puso eso, y para la gestión, todo eso está muy bien. Ahora, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes para poder aplicar esta metodología de costeo variable y armar esa información que le pueda servir a los dueños de la empresa o a quienes tienen que tomar decisiones justamente a gestionar y a decidir? ¿Qué es la primera clasificación de costos que tienen que hacer? La primera sería por su naturaleza y la segunda por la variabilidad. Exacto. Naturaleza y variabilidad.
antes que clasificar los indirectos e indirectos, los clasificamos en fijos o variables. A diferencia del integral. Porque en el integral la primera clasificación, además de por naturaleza también, era si era directo o indirecto, y después dentro de los indirectos veíamos si había alguno variable o cómo eran. Pero en la metodología de costeo variable, fíjense que el nombre de la metodología ya se los dice, costeo variable. Entonces, ¿cuál es la clasificación preponderante en este sistema? La de si los costos son fijos o variables. Primera y contundente clasificación que tienen que tener ustedes. De la misma empresa con la que determinaron los costos, ahora toman todos los conceptos y lo dividimos entre fijo o variable. Esa es la clasificación más preponderante. ¿Después vamos a utilizar la de directo e indirecto? Sí, por allá la vamos a necesitar. Y vamos a necesitar alguna otra de las clasificaciones que vimos el primer día y que dijimos que la íbamos a ver más adelante, como si eran evitable, no evitable, desembolsable, no desembolsable. ¿Se acuerdan que había otras clasificaciones más? Bueno, ahora las vamos a empezar a usar. Pero la primera y fundamental es fijo o variable. Y si hay costos de comportamiento intermedio, acá sí que entra a tener suma importancia lo que dijimos en las primeras clases, de que hay una serie de metodologías que tienen que ver con estadísticas, que son herramientas para utilizar cuando tenemos costos de comportamiento intermedio. Porque para aplicar la metodología de costeo variable, el costo o es variable o es fijo, no hay otra cosa. Entonces, si hay de comportamiento intermedio, de alguna forma debemos separar lo que es fijo para que sume a lo fijo, lo que es variable para que sume a lo variable. Entonces, el uso de esa herramienta en esta metodología adquiere importancia porque es la principal clasificación que necesitamos hacer para aplicar la metodología de costeo variable. ¿Sí? Y una vez que tenemos hecha esa división, ¿qué hacemos? ¿Cómo se utiliza esta metodología de costeo variable? ¿Qué nos permite? Por ahí alguien dijo marginalidad. ¿Qué sería este concepto de marginalidad? Alicia. Yo pensé que no estaba Alicia, pero sí está. ¿Se refiere a lo de la contribución marginal, el tema de los ingresos y restarlo de los costos variables totales? Bien, ahí va. Ahí vamos. A ver si... Hace un ratito uno de ustedes, no recuerdo quién, dijo de que en realidad debiera, no me acuerdo bien cómo lo expresó, pero dice nombró que de que ahí estaba la materia prima que era variable, la mano de obra que era variable y la parte de los costos indirectos que era variable. Y yo le pregunté qué hacía con eso. ¿Qué diferencia puede haber entre esto que dice ahora Marcos? Porque Marcos me dice restar todos los costos variables para poder llegar a este concepto de marginalidad. Porque estamos de acuerdo que una empresa no tiene solamente costos variables de producción, puede tener costos variables de comercialización, costos variables en investigación, desarrollo, diseño, costos variables de administración. O sea, puede haber costos variables en los otros eslabones de la cadena de valor o en los otros departamentos según como hayamos dividido a la empresa. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Que los de producción no son los únicos que puede haber costos variables en esa función? O sea, van a ser los necesarios. Siempre para que sea costo van a ser los necesarios. Eso no hay duda. De eso no hay duda. Ahora, para determinar esta marginalidad que decíamos ahí, ¿qué hacemos? ¿Consideramos nada más que los costos variables de producción o todos los costos variables que puede tener una empresa de sus distintas funciones? Se consideran todos los costos variables que puede tener la empresa.
se consideran todos los costos variables que deben tener la empresa. ¿Para qué? Cuando decimos consideramos todo eso, que en principio está bien, pero ¿para qué lo consideramos? Para saber que eso está bien. Para restarlos de los ingresos. Para restarlos de los ingresos y determinar la contribución marginal. Cuando hablamos de contribución marginal es a los ingresos o al precio de venta, si estuviéramos hablando de un único producto, se restan todos los costos variables de esa unidad, sea del área de producción, sea de administración, sea de comercialización, sea de la función que sea. Todos los costos variables. Esa es una distinción muy importante que tienen que tener, porque es bastante común confundir con que sí, y esto lo dice muy bien Mauro en la clase grabada que tiene, si se pudiera, si se nos ocurriera armar el estado de situación patrimonial por el costeo variable, el costo que le haríamos asumir a los bienes de cambio sería solamente el del variable de producción. Ahora, la contribución marginal está relacionada con el 100% de los costos variables, no solo los de producción. O sea, son dos conceptos distintos, pero que es bastante común que ustedes los confundan. Ahora, para determinar la contribución marginal, todos los costos variables que la empresa tenga relacionados con ese precio de venta o ese ingreso que estamos cotejando. ¿Y por qué digo relacionados con ese precio de venta o con ese ingreso? Porque puede haber cantidad de contribuciones marginales. Depende de qué querramos medir. ¿Qué lograron visualizar ustedes o ver de esa clase grabada en cuanto a cuáles serían los objetos de costos para aplicar esta metodología de costeo variable? ¿Tiene que ser necesariamente un producto el objeto de costo? ¿O puede haber más de uno? Pueden ser varios. Pueden ser varios. Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre? Imagínense una empresa. Ustedes ya tienen que estar trabajando con esos videos. Simplemente ya vieron los videos y nosotros le atribuimos videos para que ustedes hagan el trabajo integrador. A ver, no sé quién habló recién, si Roberto, Marcos, no sé qué video les tocó, pero podríamos tomarlo de ejemplo tranquilamente. A ver, Marcos, que estabas hablando, ¿en qué video, qué empresa te tocó en el grupo que integrás para trabajar en ese trabajo integrador? No me fijé todavía, la verdad que no sé. Si quiere ahora me fijo. No deben haber visto el video todavía. Roberto, ¿qué video te tocó? A ver si lo han visto. No, profe, tampoco no he visto nada del integrador todavía. Mirá qué bien sirvió esto para saber que todavía no han arrancado con el trabajo. Pero bueno, un poco era decir, aprovechen que si ustedes van viendo eso, nosotros lo usamos en las clases de ejemplo y les vamos a ir dando cosas que les pueden servir mucho a ustedes para los trabajos. Pero si no los miran, es imposible. Pero de cualquier manera, no han visto, pero a ver,
Nosotros siempre trabajamos con el objeto de costo-producto, hasta ahora. ¿Pero por qué? Porque lo que tenemos que evaluar en el inventario final, en bienes de cambio, es el producto que la empresa está produciendo, o sea, que está terminado, que está en proceso de elaboración, o que el material todavía está sin usar. No había otro objeto de costo más importante para cumplir el primer objetivo de la contabilidad de costo que no fuera el o los productos. Porque ¿cuál era el objetivo? Costear ese producto para poder evaluar el inventario. No había mucha vuelta. Ahora, cuando estamos en costeo variable, que sirve para la toma de decisiones, para brindar información interna y demás, los objetos de costos pueden ser los que se imaginen, de acuerdo a lo que quiera decidir la empresa, a la información que les pida relacionada con algún tema puntual. ¿Sí? Una empresa que tiene sucursales, el objetivo puede ser una de las sucursales, para saber si está trabajando bien o mal. Si es poliproductora, puede ser que le interese saber solamente lo que está pasando con una línea de producción y venta. O con un tipo de mercado, vendo a mayorista y vendo a minorista. Me interesa ver cómo está funcionando la línea que estamos vendiendo minorista. O exporta y vende en el mercado interno. La empresa le puede interesar conocer, a ver, y gestionar cómo está funcionando su empresa en el mercado interno o en el mercado externo, o en ambos. Es toma de decisiones, es gestión. Entonces, los objetos de costo pueden ser los que se imaginen. Entonces, cuando decimos contribución marginal, la tenemos que relacionar con ese objeto de costo que hayamos determinado, que no necesariamente, vuelvo a reiterar, tiene que ser el producto. Podría serlo, pero no es el único cuando estamos en gestión. Entonces, si el objetivo fuera una sucursal que la empresa tiene, no sé, en Pellegrini, por decir cualquier cosa, tendremos que tener los ingresos de la sucursal de Pellegrini menos los costos variables de que del producto no, los costos variables que le tengo que achacar a la sucursal de Pellegrini. Y los costos fijos que le correspondan asumir a esa sucursal de Pellegrini. ¿Sí? O sea que podemos tener tantas contribuciones marginales como objetivos define una empresa. Lo que sí siempre tiene que quedar claro es que para determinar esa contribución marginal es ingresos de qué, de ese objeto, menos los costos variables relacionados a qué, a ese objeto previamente definido. Que vuelvo a reiterar, puede ser él o los productos, pero no necesariamente siempre es el mismo objeto de costo. ¿Se entiende esto? Y determinada esa contribución marginal, ¿para qué le sirve a la empresa? ¿O para qué le debiera servir conocer esa contribución marginal? Y para ver cuánto queda de la venta luego de cubrir los costos variables. Bien, y con eso ya la empresa sabe si gana o pierde. Debe restarle todos los costos fijos. Ah, hay que restarles todos los costos fijos. Bien, entonces, ¿para qué sirve esa contribución marginal? Para saber cuánto hay que vender para cubrir los costos fijos, ¿puede ser? Para saber cuánto debiera producir y vender para cubrir esos costos fijos. ¿Entendieron el concepto de esto de cuánto hay que producir y vender? Fíjense que yo estoy diciendo cuánto hay que producir y vender. Porque si la empresa no vende, no tiene ingreso, no hay precio de venta. Entonces no tengo a quién restarle los costos variables. La única forma que existe un precio de venta o un ingreso es que venda. O sea que necesariamente acá estamos hablando de venta.
de comercialización. Primero habrá que producir si es una empresa industrial y después vender. Pero si no se vende, no hay ingreso al quien restarle los costos variables. ¿Estamos? O sea que siempre va a estar relacionada con ventas. Entonces, ¿qué cantidad de unidades debiera producir y vender una empresa para afrontar X cantidad de costos fijos? Lo primero que tenemos que determinar es la contribución marginal. ¿Sí? ¿Y cómo saben o cómo podrían saber esa cantidad de unidades que debiera producir y vender para cubrir los costos fijos? ¿Cómo harían si tienen claro este concepto? Tendríamos que sacar el punto de equilibrio para ver hasta dónde tenemos que cubrir. El punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Qué entendieron que era el punto de equilibrio? ¿En qué situación está la empresa cuando está en ese punto de equilibrio? Y como que sale hecha, o sea, no tiene ni ganancias ni pérdida. Cubre justo. Sale hecha, está muy bien, Marco, sale hecha, es lo que decimos en la jerga normal. Está hecha, no gana ni pierde. Empató, digamos. Con lo cual quiere decir que en el punto de equilibrio, en esa cantidad de venta, los ingresos totales son exactamente igual a los costos totales. ¿O no? Para que puedan decir la empresa no gana ni pierde. ¿Será cierto esto? De que en ese punto exactamente, en el equilibrio, el ingreso total de la empresa es igual al costo total de la empresa. Y cuando hablamos de costo total, estamos diciendo los costos variables de ese nivel más los fijos. ¿Será así? Sí. Es así, exactamente. Es tan así como decir que la contribución marginal total que se genera en la empresa en ese punto de equilibrio, y vuelvo a decirlo de nuevo, la contribución marginal de todas esas unidades que conforman el punto de equilibrio es exactamente igual a los costos fijos. O sea, lo que queda libre de los ingresos, porque ya cubrió los costos variables, y que es lo que le llamamos contribución marginal, de la cantidad de unidades del punto de equilibrio, es justamente la cantidad de contribución marginal que permite cubrir el 100% de los costos fijos, por eso está en el punto cero, donde no gana ni pierde. O sea que en el punto de equilibrio, no solamente los costos totales son iguales a los ingresos totales, sino que la contribución marginal total de las unidades que conforman ese punto de equilibrio, esa contribución marginal total es exactamente igual a los costos fijos. ¿Habían percibido eso? ¿Mm? Sí, en el libro está eso. Bien. Y vamos a suponer que el punto de equilibrio dice, esta empresa tiene que vender 10.000 unidades y con 10.000 unidades está en equilibrio. Y se da estas cosas que hablamos recién. ¿Qué pasa si en un mes esa empresa produce y vende 10.001 unidad? 10.001, o sea, una sola por sobre el equilibrio. ¿Qué le pasaría a esa empresa? Y tendría la ganancia de una unidad. ¿Qué sería la ganancia de una unidad? Tendría, con las 10.000 unidades salió hecha, como dije, y con claro. esa unidad sería la que le quedó como libre, por así decirlo. ¿Pero qué le queda libre como ganancia de esa unidad adicional?
¿Le queda libre el precio de venta? ¿Le queda el Claro, libre los costos? no, el ¿Qué precio es de lo que venta. ¿Eh? Para mí el precio de venta. ¿Le queda el precio de venta total como Bien. ganancia de esa unidad? El precio de venta menos el costo variable sería. Ah, porque hacer una unidad más para venderla le ocasiona costos variables el producirla y venderla, ¿o no? No, claro, sí, sí, obviamente, con lo que le requirió hacerla. Lo que requirió hacerla y el esfuerzo de venderla, si algo del esfuerzo de comercialización es variable, es un costo variable. Por lo tanto, esa unidad adicional genera ganancia. ¿De cuánto? No del precio de venta, no del costo variable, sino que la ganancia está representada por la contribución marginal de esa unidad adicional. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿O no? Se quedaron muy serios. ¿Puede repetir, profe? Ramiro, a ver, ¿dónde te quedaste para repetir? ¿En esto de la unidad adicional? Sí. Bien. Volvemos al ejemplo. Si hicimos cuentas, y las cuentas nos dice que produciendo y vendiendo 10.000 unidades, la empresa está en equilibrio. Quiere decir que con esas unidades, de esas 10.000 unidades, el precio de venta menos los costos variables de esas 10.000 unidades generaron un ingreso y una contribución marginal tal que cubrió todos los costos fijos. No quedó nada de costos fijos por cubrir con 10.000 unidades. ¿Hasta ahí estamos, Ramiro? ¿Se entiende ese concepto Sí. primero? Ahí está en equilibrio, no gana ni pierde. ¿Sí? La pregunta Sí. era, si en un mes la empresa produce y vende 10.001 unidad, o sea, produce una unidad más por sobre el equilibrio y la vende. ¿En cuál sería la situación de la empresa? Alguien dijo, tiene una ganancia. Es correcto, tiene una ganancia porque está por arriba del punto de equilibrio. ¿Una ganancia equivalente a qué? Era la pregunta. ¿Cómo podrían rápidamente saber cuál fue la ganancia de esa empresa? Porque produjo y vendió 10.001 unidad en un determinado periodo. ¿El precio de venta menos el costo unitario? El precio de venta menos... ¿Qué costo unitario? A ver. El precio de venta de un producto menos ¿Sí? el costo unitario de ese producto, para saber la ganancia de ¿Y esa cómo unidad. conformarías ese costo unitario? ¿Cómo estaría formado ese costo unitario? En este caso, por los costos variables. Ese es el tema. El precio de venta menos todos los costos variables de esa unidad adicional. O sea que en definitiva, ¿qué le estamos sacando a esa unidad adicional? La contribución marginal de esa unidad adicional, ¿o no? Sí. Sí. Esa contribución marginal de una unidad adicional, ¿la necesitamos para cubrir costos fijos, que era el objetivo que dijimos hace un rato? No, porque ya están cubiertos con 10.000. Con las 10.000 ya se cubrieron todos los costos fijos. Entonces, la contribución marginal de la unidad 10.001, ¿la tiene que usar la empresa para cubrir costos fijos? No. ¿Y entonces qué es? Todo ganancia. La contribución marginal de la unidad adicional es ganancia de la empresa. Profe, disculpe, entonces, o Sí. sea, la ganancia sería básicamente el precio unitario solo, ¿o no? No, porque ustedes me dijeron que al precio le tengo que descontar los costos variables. Pero si yo ya cubrí todos mis costos, lo que quede por vender no sería todo ganancia. Lo que quede vender, vamos a suponer, Julián, que estamos hablando de un producto, para ver si le ponemos números. Vamos a suponer que estamos hablando de un producto que lo vendo a 100 pesos, ¿sí?
A 100 pesos es el precio de venta, pero los costos variables son 70 pesos, entre costos variables de producir, de vender y administrar, todos los variables. Quiere decir que ese producto me está dejando 30 pesos de contribución marginal cada unidad. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Me está dejando 30 pesos. El costo fijo vamos a suponer que era 300.000, porque así si divido los 300.000 dividido los 30 me va a dar las 10.000 unidades de equilibrio, si mal no saco la cuenta acá, ¿no? Llegamos a lo que dijimos hoy, con 10.000 unidades de ese producto, que lo vende a 100, pero el costo variable que tiene es 70, con 10.000 unidades lograría cubrir la totalidad de los costos fijos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. ¿Qué pasaría cuando produce y vende 10.000 una? Esa unidad adicional la vende también a 100 pesos, porque es el precio de venta que tiene, pero le cuesta también los 70 pesos de costo variable producirla y venderla, ¿o no? ¿O cómo Sí, hace para tener una unidad adicional? Sí, ahí caí, claro. Ahí cae. Bien, por ahí le tenemos que poner número. O sea que siempre lo que va a quedar libre para cubrir costos fijos y para obtener ganancias siempre es la bendita contribución marginal, que a partir de ahora ustedes se la tienen que empezar a aprender y a tenerla en el lenguaje cotidiano como la aliada, la bendita contribución marginal. Es la que sirve para cubrir costos fijos y obtener utilidad. Cuando la cantidad de unidades suficiente, en este caso las 10.000, ya lograron cubrir los costos fijos, la contribución marginal de todas las unidades adicionales por sobre el punto de equilibrio van aportando a ganancia. 10.001 unidades, la empresa gana 30 pesos. 10.002 unidades, cada unidad de 30 pesos, la ganancia sería 60. 10.003 unidades, si cada una me deja una contribución de 30, la ganancia sería 90. Fíjense qué fácil, y yo les digo, hace 11.000 unidades esta empresa. ¿Se animarían a decirme a mí cuál es la ganancia? Hace y vende 11.000. ¿30.000? ¿Cómo lo sacaron? Y vas a tener 1.000 unidades que tenés ganancia de 30 pesos. 1.000 unidades que aporta una contribución marginal de 30 pesos. Claro. ¿Sí? Entonces, la ganancia global de la empresa sería 30.000 pesos. Fíjense qué fácil sacamos cuánto puede ser la ganancia de una empresa conociendo solamente los costos fijos que tengan, el precio de venta y los costos variables. Nada más que esas tres cositas. Y ustedes saben cómo calcular los costos fijos y cómo clasificarlos. El precio de venta es un dato de mercado, ¿sí? No hay problema, se conoce en cualquier empresa, y ustedes también saben cómo sacar el costo variable de cada objeto de costo. Entonces, con 3 elementos nada más, fíjense la cantidad de información que podemos tener. Unidades para cubrir el punto de equilibrio, cuánto me queda de margen cada empresa, cuánto ganaría según, y si fuese al revés, la empresa produce y vende 9.000 unidades en un periodo. ¿Qué se animarían a decirme que le pasó a esa empresa? ¿Tendría ganancia? No tendría para cubrir los costos variables. ¿Por qué no tendría para cubrir los costos variables? Porque va a estar debajo del equilibrio. Pero debajo del equilibrio, ¿qué es lo que no cubre? ¿Los costos variables o los costos fijos? Vuelvo al ejemplo. Se vende el producto a 100 pesos y el costo variable de ese producto es 70. Las 9.000 unidades, ¿cubrirían los costos variables que necesitan esas 9.000 unidades, si ese fuese el caso? Marisol y Roberto dicen que los costos fijos no cubre.
Claro, no alcanza a cubrir todos los costos fijos, porque 9.000 unidades, que cada uno me deja una contribución marginal de 30 pesos, quiere decir que aportarían 3 por 9, 27, 27.000 pesos. No, de 3 por, ¿cuántos dije yo? 270.000 pesos. Y el costo fijo habíamos dicho que era de 300.000. Claro, sí, yo me confundí en decir. ¿Sí? Fíjense que estarían 30.000 pesos por debajo del equilibrio, que sería quebrando. Si las 1.000 unidades están por arriba del equilibrio, a 30 pesos cada unidad, me dice que gano 30.000. Ahora, si la empresa está 1.000 unidades por debajo del equilibrio, hay 1.000 unidades que no se producen y no se venden y por tanto no aportan 30 pesos cada una de esas 1.000 unidades, estoy en los mismos 30.000, pero de pérdida. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguimos trabajando? A mí me quedó la duda ahí cuando hablaban, que creo que lo importante es que ellos distingan que cuando hablamos acá de costo unitario, estamos hablando del costo unitario variable, no del costo unitario del producto como venían hablando hasta ahora en el integral. O sea, en los prácticos anteriores. Claro, sí. Cuando acá se habla de costo unitario, ya se debe sobreentender que estamos aplicando la metodología de costo variable, de costeo variable, y que por lo tanto cuando hablamos de costo de ese objeto de costo es el costo variable total de ese objeto. Costo variable de producir, costo variable de vender, costo variable de administrar, todos los costos variables que existan dentro de la empresa. Por eso era tan importante la clasificación entre fijos y variables. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Disculpe, ¿me podría repetir el ejemplo porque no terminé de entenderlo? ¿Cuál ejemplo? El de recién, que vendía 9.000 unidades. Bueno, volvemos a lo mismo. Partimos de la base de que con un costo de 300.000 pesos de costos fijos y una contribución marginal de 30 pesos, porque era el ejemplo que habíamos dado, si hacemos esa cuenta, nos dice que la empresa esta, para estar en equilibrio, tendría que producir y vender 10.000 unidades. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos, Julián? Sí. O sea, la empresa, para estar en equilibrio, no ganar ni perder, tendría que producir y vender 10.000 unidades. ¿Qué le pasa a la empresa si no llega a eso? Solamente alcanza a producir y vender 9.000. ¿Alcanzaría a cubrir todos los costos fijos? Si el equilibrio me dice que tienen que ser 10.000, no los alcanza a cubrir. Con lo cual, cualquier nivel de producción y ventas por debajo del punto de equilibrio implica que la empresa está en pérdida, está en zona de pérdida. ¿Sí? ¿De cuánto en ese caso? Está produciendo 1.000 unidades menos de las que debiera. ¿Sí? De las que como mínimo, para no ganar ni perder, debiera producir y vender. 1.000 unidades menos. ¿Y cuánto aportaban cada unidad de esas si las hiciera? 30 pesos de contribución marginal. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Dejaría de ingresar a la empresa una contribución marginal equivalente a las 1.000 unidades que no produce ni vende, que le deja de aportar 30 pesos cada una, con lo cual serían los 30.000 pesos de pérdida. ¿Que lo puedo sacar al revés? Si cada unidad aporta 30 pesos para cubrir costos fijos y ganar, y estamos haciendo nada más que 9.000, 30 pesos por 9.000 me daría 270.000. ¿Y cuánto eran los costos fijos? 300.000. Hay 30.000 que no cubro. Lo puedo sacar de cualquiera de las dos formas. Ahora, si las 1.000 estaban por arriba del equilibrio, eran 11.000, tengo la misma cuenta, 1.000 unidades por 30 pesos, pero ahora sí me los aporta, porque se está produciendo y vendiendo 1.000 unidades de más.
¿Qué es eso? Ganancia. En los dos casos me da 30.000. Lo que pasa es que en uno es de pérdida porque está por debajo del equilibrio y en otro de ganancia porque está por arriba del equilibrio. Pero fíjense que para cualquiera de los dos casos, el cálculo tiene que ver con la cantidad de unidades por debajo o por arriba respecto de qué? De la contribución marginal de cada una de esas unidades. Me olvido del precio de venta y me olvido del costo variable. Trabajo exclusivamente con la contribución marginal. ¿Sí? Sí, profe, ahí se entendió, gracias. ¿Entendió ahora, Julián? Sí, sí. Esto es importante que lo repasen. En la clase del jueves van a tener clase de trabajos prácticos que básicamente va a ser trabajar con esto, cómo armar la metodología de costeo variable, cómo se expresaría un estado de resultados si no quisiéramos mostrar por costeo variable, que en realidad es un informe. A ver, acá quiero ser bien clara. Cualquier estado de situación patrimonial que se conforma del estado patrimonial y el estado de resultados, nosotros y ustedes están acostumbrados a que lo hacen con las normativas exigidas por normas contables. Ahora, la empresa podría hacer tranquilamente, y de hecho se hace, el estado de resultados, pero por costeo variable. Ahora, para anexar al balance, no. Para información interna. No es que al balance le vamos a anexar un estado de resultados por costeo variable. Siempre el estado de resultados que va a ir con el balance va a ser el estado de resultados por el sistema integral, el que ya aprendimos, el que ya le dimos todas las vueltas que hay que darle. Ahora, para información interna, para la toma de decisiones, el estado de resultados se hace por costeo variable. Ingreso menos costos variables, contribución marginal menos costos fijos, resultado. No hay. Con el mismo esquema, exactamente con el mismo esquema. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que a los ingresos no le restamos costos fijos, le restamos solamente costos variables de todas las funciones de la empresa y determinamos la contribución marginal total de la empresa para ese nivel de venta. ¿Y dónde restamos los costos fijos? Después de la contribución marginal. No confundir contribución marginal con resultado bruto, que es lo que ustedes veían en el estado de resultados por el sistema integral. No es lo mismo. Porque cuando ustedes determinan el resultado del bruto, a los ingresos le están restando todos los costos, tanto fijos como variables, directos o indirectos, solamente de la función producción. Y eso es resultado bruto. Nosotros en el estado de resultados por costeo variable estamos diciendo los ingresos los mismos, menos costo variable solamente. Menos costo variable. ¿De qué? De producción, de comercialización, de diseño, de todos los costos variables. ¿Qué me da eso? Contribución marginal. Contribución marginal, no resultado bruto. Y a esa contribución marginal le restamos los costos fijos y de ahí surge si hay o no ganancia en la empresa. Ganancia, o si no hay ganancia será pérdida, y si están en el equilibrio será cero. Ni gana ni pierde. Es otra forma de presentar la información. ¿Sí? Ustedes ya el jueves van a empezar a trabajar con esto de cómo arman la información, cómo arman un estado de resultados cuando están trabajando con esta metodología, y después van a empezar ya a trabajar con el tema de punto de equilibrio. ¿Alguna otra pregunta de estos? ¿Llegaron a ver margen de seguridad? A interpretarlo, por supuesto. O planificación de utilidades. Todo eso estaba entre la primera y segunda clase grabada de este tema que tenían disponible. Lo del margen de seguridad sería
yo establezco un margen por encima del punto de equilibrio para obtener como que estimo tener una ganancia. Así lo interpreté yo. No, a ver. El margen de seguridad lo podemos sacar tanto por lo que ha ocurrido en la empresa, o sea, por lo que realmente ocurrió, o por lo que la empresa prevea a futuro. Si hay algo para lo cual sirve esta herramienta del costeo variable y de la contribución marginal, es para planificar, es el mayor uso. No obstante, se puede utilizar también para decir, a ver, ¿qué pasó con la realidad de la empresa? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque creo que por ahí viene la confusión por lo que dijiste, Marcos. Claro, igual. Perdón. Yo, o sea, lo dije como que lo planificaba. O sea, Bien. vi que lo podía hacer tanto en porcentaje, ¿sí? o en monto. Valor monetario. Sí, el monto. Trabajando con unidades físicas o con valores monetarios. Claro. Pero siempre el margen de seguridad es cuán alejada está la empresa en la realidad o en lo que prevé hacer, en cualquiera de las dos situaciones, por eso les decía, cuán alejada está de que pueda caer por debajo de su punto de equilibrio y por lo tanto poner en riesgo la empresa, porque empieza a perder. Porque ¿cómo determinar el margen de seguridad? Genéricamente. Nivel real o previsto de actividad, real o previsto, cualquiera de las dos alternativas, menos el punto de equilibrio. ¿Sí? Menos el punto de equilibrio. Dividido ese nivel. Es como yo, después depende del resultado, cómo me puedo mover a la derecha, sería, viéndolo en el gráfico, del punto de equilibrio y no entrar en pérdida. Claro. O sea, ¿qué margen tiene la empresa? Pero la interpretación sería, la empresa, vamos a seguir con el ejemplo que teníamos, nos dice sus números, sus costos, la contribución marginal que tiene por producto, que sí o sí, para estar en equilibrio tiene que producir y vender 10.000 unidades. Vamos y le pedimos la información a la empresa y está vendiendo 12.000. Y prevé vender 15.000 en el próximo semestre. ¿Sí? Tiene un margen de seguridad respecto de la realidad y podría tener otro margen de seguridad muy distinto si se diera lo que prevé. ¿Sí? Estamos determinando dos márgenes de seguridad y a cada uno lo debemos interpretar respecto de lo que estemos utilizando. Si tomamos el de la realidad, que está vendiendo 12.000 unidades en la realidad y 10.000 son en el equilibrio, y sacamos ese porcentaje, nos va a dar un X%. Si quieren ustedes saquen la cuenta. La realidad es que está 20% por arriba del punto de equilibrio. Si ustedes sacan la cuenta no van a llegar al 20 porque el cálculo es inverso, ¿no? Pero ¿qué me dice este 20 o este 18 o este 15, lo que dé la cuenta? Que si a la empresa le pasa algo, ¿sí? Y se le cae el nivel real en ese porcentaje o más, automáticamente entra en pérdida. O entra un competidor y pierde mercado. O es un producto que llegó a su ciclo de vida, no sirve más y la empresa no se ayornó, ¿sí? Todavía como para reemplazarlo. Se le cayó la venta de ese producto. ¿Qué margen tiene de maniobra? ¿Qué porcentaje tiene de maniobra para estar haciendo algo antes que eso ocurra? Si la empresa tiene un margen de seguridad del 20% y sabe que puede entrar un competidor, más vale que ya empiece a tomar decisiones fuertes, porque sabe que va a entrar en pérdida rápidamente. Ahora, si la realidad estuviera en 20.000 y el punto de equilibrio es de 10, ¿quién va a tener un margen a lo mejor del 80 y pico por ciento? Tiene que caer mucho las ventas, o previstas o reales, para que la empresa entre en pérdida. Tiene más tiempo o más espaldas para ir diseñando estrategias de cómo enfrentar ese tipo de contingencias. Para eso sirve el margen de seguridad. ¿Sí?
ustedes tienen que estar pensando que de aquí en más, en todo lo que nos queda de cursar de esta materia, que es la información y la decisión, ustedes van a sacar un número, van a sacar, es decir, 10.000 unidades, 11.000 unidades, 20% de margen de seguridad. Con eso no alcanza. Hay que saber interpretar qué quiere decir eso que ustedes determinaron. Por eso se llama margen de seguridad en ese caso. Es qué seguridad tiene la empresa en la situación que está o en la que prevé estar respecto de lo que sí o sí necesita como mínimo para estar en el equilibrio. Si en la realidad o en lo previsto está muy cerquita del equilibrio, el margen de seguridad va a ser muy chiquito y quiere decir que cualquier contingencia del mercado la pasó a zona de pérdida automáticamente. No tiene demasiado margen de maniobra. ¿Sí? Está en una situación riesgosa. Su margen de seguridad es muy ínfimo. El riesgo es alto. Esa es la interpretación. No importa si me dice el 10%, el 20% o el 30%. ¿Qué debo interpretar de ese número? ¿Sí? ¿Queda? Creo que Marcos era el que había preguntado. Sí. Está bien. A ver qué dice acá Marisol. Claro, que hasta qué punto puede disminuir su nivel de actividad, sea real o previsto, sin incurrir en pérdida. Mientras más chico sea el margen, más rápido tiene que actuar, obvio. Menos tiempo le queda a la empresa, cuanto más chico sea el margen. Porque decir que cualquier contingencia, el caer en zona de pérdida es muy rápido. No tiene mucho que pensarse en ese sentido, ¿sí? Esa es la interpretación, por eso es importante sacar primero el punto de equilibrio y después el margen de seguridad, porque necesariamente necesitamos el equilibrio para saber cuáles las espaldas que esa empresa tiene en cada situación. Y de planificación de utilidades, ¿alcanzaron a ver algo? ¿Cómo sirve también esta herramienta para planificar utilidades? ¿Cómo, profe? Si alcanzaron a ver algo, a interpretar algo de lo que es, cómo es posible usar esta herramienta para planificar utilidades dentro de una empresa. Ya en el trabajo práctico van a tener que trabajar con eso. Que podemos aplicar el rendimiento que queramos obtener a los costos fijos, a los costos variables o al precio de venta. ¿Sí? A cualquiera. Exactamente. O sea, en definitiva, lo que ustedes tienen que aprenderse como el ABC acá es la fórmula del punto de equilibrio. Que es muy simple. Siempre en el numerador van costos fijos. Siempre. Y en el denominador contribución marginal, siempre. No hay otra. Si quieren ganar, o suman en el numerador o suman en el denominador lo que sea, la rentabilidad sobre costo fijo, la rentabilidad sobre costo variable, la rentabilidad sobre precio de venta, que en ese caso es 1 menos R, porque le deben restar al costo variable, no, perdón, al ingreso, ¿sí? Pero siempre en la misma fórmula. Costos fijos en el numerador, contribución marginal en el denominador. Esa es la base para entender esto. Después decimos, ¿costos fijos cuáles? ¿Todos? Depende.
Porque si queremos ver cuál es el punto de equilibrio de la sucursal de Pellegrini, como dijimos hoy, los costos fijos tendrán que ser solamente los de la sucursal de Pellegrini. Y la contribución marginal que irá en el denominador tendrá que ser la contribución marginal solamente de la sucursal de Pellegrini. Pero siempre va a ser costos fijos dividido contribución marginal. Costo fijo con aditamento, según, sí. Contribución marginal con aditamento, sí, pero siempre costo fijo dividido contribución marginal. Esa es la base de lo que ustedes tienen que empezar a familiarizarse con esta fórmula. Porque después le vamos a agregar un montón de cosas a esta fórmula. Pero siempre lo que le agreguemos o lo que le adaptemos a distintas decisiones, siempre va a ser la misma. Arriba va a ser costo fijo y el denominador contribución marginal. Siempre. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo más de todo lo que vieron que les ofrezca dudas, que quieran preguntar? Porque si no los dejamos libres para que repasen todo esto para que puedan arrancar el jueves directamente con trabajos prácticos de este tema, a trabajar con estos temas. ¿Ninguna otra duda? ¿Nada? Si no, los liberamos. Y a mirar los videos. Porque hay mucha más información en los videos. Hay muchos más ejemplos. Pero ustedes los tienen que ver por su cuenta. Ya con lo que hemos visto hoy, es más que suficiente para que los puedan entender muchísimo mejor. Bueno, listo, entonces. Profe, de lo que continúa en el teórico, de la parte de otras decisiones basadas en costo, de eso no vamos a ver nada acá en clase. No, sí, pero más adelante, más adelante. Por ahora estamos con punto de equilibrio y todo lo que podemos hacer a partir de la fórmula de punto de equilibrio. Después vamos a seguir con otras decisiones. Pero para poder seguir con otras decisiones, esto tiene que estar bien sabido, por eso les insistía en esto de la famosa fórmula, porque después vamos a trabajar siempre sobre la misma base, pero haciéndole un montón de adecuaciones. Porque inclusive no hemos visto todavía qué pasa cuando la empresa no produce un solo producto y vende un solo producto. Sino que la generalidad de los casos es que la empresa es poliproductora. Entonces, ¿de qué contribución marginal estamos hablando? ¿De cuál de los productos? Cuando decimos 10.000 unidades de punto de equilibrio, ¿de qué producto? ¿Del A, del D, del J, de quién? No vimos eso todavía. Ustedes lo debieron haber hecho, visto, pero no han preguntado nada de eso. ¿Cómo, profe? Nosotros hasta ahora vimos este concepto diciendo, tengo una empresa con un solo producto, el precio de venta es 100, el costo variable es 70, me da 30 pesos, punto de equilibrio 10.000 unidades, de ese solo producto. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa no produce y vende un solo producto? Sino que tiene el producto A, B, C, J, como le queramos llamar. Esas 10.000 unidades, ¿de qué producto es? Y esa contribución marginal que usaron, ¿de qué producto es? ¿Del A, del B, del C, de quién? ¿Cómo lo debo usar? Porque no es que no se puede determinar el punto de equilibrio en empresas poliproductoras. Sí se puede. Pero hay que hacer algunas adecuaciones.
a esa misma fórmula. Pero ustedes de eso no preguntaron nada, no sé si es porque no lo vieron, porque no les ofreció duda y lo entendieron perfectamente, porque sigue siendo determinación de punto de equilibrio. Yo lo que no me quedó muy claro ahí es el tema del margen de marcación, no sé, no lo entendí mucho. Ajá, bien. ¿Cuándo usamos margen de marcación? Cuando la empresa no solamente es poliproductora, o sea que produce y vende muchos productos, sino que es mucha la cantidad de diferencias entre un producto y otro. Entonces, imagínense una droguería, que es la que fabrica medicamentos. ¿Cuántos medicamentos se les ocurre a ustedes que puede fabricar una droguería? ¿2, 3 o 4? ¿O cientos? ¿Qué les parece? Muchos. Muchos. 50, 100, no sé. Un supermercado que quiera sacar cuál es el punto de equilibrio. ¿Cuántos productos vende un supermercado? No los produce todos, pero los vende. ¿Cómo sacarían el punto de equilibrio? Imagínense sacar la contribución marginal de 1000 productos. Sería imposible. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace ahí? Se trabaja con márgenes. Porque las empresas con tanta cantidad de productos, normalmente lo que hacen es que marcan, ¿sí?, sobre el costo variable un X porcentaje, que es el margen de marcación. Y por ejemplo, es probable que en un supermercado digan, bueno, todo lo que es frutas y verduras se marca con el 30%. Las carnes y chacinados con el 38%. Todo lo que es artículos de limpieza del hogar con el 42% y no sé, otro rubro, enlatado, no sé qué, no sé, con el 55%. El supermercado tiene 500 productos, pero utiliza 4 márgenes de marcación nada más. O sea, entonces, ¿qué tiene la empresa? 4 líneas de productos nada más. ¿Sí? Eso es el margen de marcación, la forma de poder aplicar esta herramienta reduciendo totalmente las variables que utilizamos para determinarlo. Lo que sí tiene que quedar claro ahí, que cuando se trabaja con márgenes de marcación, el resultado que se obtiene de punto de equilibrio ya no son unidades, sino que es valor de venta. Valor de venta. Perdón. Voy a tener como una base de costos variables y dependiendo el producto va a ser distinta esa proporción del margen de marcación. Algo así sería. No, cada producto tiene su propio costo variable. Cada producto tiene su propio costo variable. Lo que hace la empresa es a ese costo variable aplicarle a 50 productos distintos el mismo margen. Entonces, cada vez que vende un peso de cualquiera de esos 20 productos que marcó con el 30%, obtiene 30 centavos de contribución marginal. ¿Sí? Cada vez que vende un peso, da lo mismo que venda del producto 1, del 2, del 3, del 4, del 5, si todos, aunque tengan su costo variable distinto, lo marcó con el mismo porcentaje. ¿Se entiende esto? Por eso el resultado es en valor de venta, porque estamos midiendo cuánto genera un peso de ventas. ¿Cuánto genera de contribución marginal un peso de venta? Un peso de venta de cualquier producto que lo marco con un porcentaje, con un margen de el 50%, me genera 30 centavos de contribución marginal.
no hay duda. Entonces me da lo mismo vender el producto 1, 2, 3 o 4, porque lo que contribuye por peso de venta es lo mismo. Entonces, en vez de tener una gran multiproductora, tengo simplemente una empresa con 4 líneas, porque trabajo solamente con 4 márgenes de marcación. ¿Se entiende esto? O sea, no me queda muy claro. O Sí, sea, no es más fácil de alto, entender. cada vez, o sea, cuanto más alto tenga el margen de marcación, menos ganancia obtendría por esa unidad vendida, ¿no? No. Cuanto mayor es el margen, mayor es la ganancia, chicos. Ustedes están marcando un margen X por sobre los costos variables para llegar al precio de venta. ¿Sí? Por lo tanto, cuanto mayor es el margen, mayor es lo que les quede libre, mayor es la contribución marginal de ese producto, de esa línea. Porque profe, para entender la fórmula, mientras mayor sea el margen de contribución, más chico me va a quedar el denominador. ¿O no? A ver. ¿Por qué más chico? Si el margen es mayor, quiere decir que te queda más de cada peso de venta para cubrir los costos variables. Tendría que darte una contribución marginal expresada en esos márgenes mayor, porque el margen es más grande. Claro, Si el margen es más grande, claro, si el margen es más grande, el denominador va a ser mayor, porque por cada peso de venta me quedan más pesos libres para cubrir los costos fijos. Entonces el punto de equilibrio va a ser menor, porque más rápido vamos a llegar a cubrir los costos fijos. Si los márgenes fueran muy chiquititos, necesitaríamos vender mucha más cantidad para lograr lo suficiente para cubrir los costos fijos. Claro, sí. Ahí lo entendí. Lo que nos da a nosotros la venta es para llegar al resultado de eso, del costo fijo dividido el 1 menos el costo variable sobre el precio de venta, nos va a ser lo que nosotros necesitamos llegar para el punto de equilibrio. Claro. Claro, sí, ahora lo entendí entonces. Ustedes ahí van a determinar una contribución marginal, en vez de por unidad y en valores absolutos, lo van a calcular en valores relativos. ¿Sí? Porque siempre van a estar haciendo el cociente de sobre el precio de venta. Por eso el resultado que obtienen no son unidades, sino que es valor de venta. ¿Qué cantidad de pesos de venta se necesita vender para que esa empresa, actuando con esos márgenes, esté en equilibrio? Y después, ¿cómo sabemos cuánto de cada una de las líneas? Ese valor de venta global de equilibrio, por la participación que tenga cada línea en las ventas, me va a decir, sí o sí es esto, pero si se vende tanto de la línea A, tanto de la línea B, tanto de la línea C, según la participación en las ventas que tenga cada una de las líneas según su margen. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, otra pregunta del tema también. ¿Margen de contribución sería lo mismo que contribución marginal o no? No, el margen. A ver, tenemos margen de contribución, contribución marginal y margen de marcación. No confundir los tres términos. Es bastante común que ustedes confundan margen de marcación con margen de contribución marginal. No es lo mismo. Son tres conceptos. Lo digo porque acá en el libro, cuando dice margen de contribución, también es con la sigla CM, por eso me generaba la confusión. No, el margen de marcación, o sea, lo que se le agrega a los costos variables para llegar al precio, el margen de marcación es la M sola.
la M sola. La CM es contribución marginal. Por eso, acá en el libro, cuando dice margen de contribución, pone entre paréntesis CM. Eso es lo que me ha generado duda. Pero es la inversa, porque el margen de contribución es la contribución marginal dividido el precio de venta. Entonces, es el mismo dato, pero expresado en porcentaje, en un ratio, en vez de estar expresado en valores absolutos. ¿Sí? Una cosa es expresar la contribución marginal por unidad, y otra cosa es el margen de contribución como un ratio. Pero que no es lo mismo el margen de contribución que el margen de marcación. Estamos hablando de conceptos distintos. Esa cualquier cosa, véanlo bien. Y de última o hacen consultas por el foro. Porque son conceptos que suelen tenderse a confundirse y son conceptos distintos unos de otros. ¿Estamos? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Parece que no. Bueno, si no hay más dudas, más preguntas, cortamos, los liberamos a estudiar. No sé si alguno de Edu o alguien quiere acotar algo o redondear algo de ejercicios anteriores o algo así que quieran aprovechar. No, yo quería acotar ahí sobre margen de marcación, más allá de la fórmula, que los alumnos se imaginen una despensa del barrio, la mercadería que reciben es cuánto remarcan esa mercadería para ponerle el precio. Es eso, tal cual. Entonces, así lo asimilan más fácil, digamos, más allá de la fórmula. ¿Cuánto remarcan el producto que compran para ponerle el precio de venta al público? Exactamente. Ni más ni menos que eso. Ya lo vamos a ver en los prácticos, de todas formas. Sí, hoy evidentemente hay muchos que no han visto nada, deben estar mareados, por lo tanto, pero bueno. Y hay otros que no han visto y han visto bastante y han mirado. Pero bueno, listo chicos, entonces será hasta la clase del jueves, entonces los liberamos. Bueno, hasta el jueves. Hasta el jueves, hasta luego.